La siguiente clase es una contribución de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental AC a el conocimiento de la comunidad psiquiátrica, psicológica e interesados en la salud mental de México. La Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental AC está recibiendo aplicaciones para ser académico, para lo cual se necesita 1. Una carta de intención de pertenecer a la academia, 2. Un currículum vitae, 3. Las fotocopias necesarias para justificar el grado máximo académico, y una vez que se revise toda esta documentación y se acepte, se pide una anualidad de 1,500 pesos. Lo anterior también se aplica a los residentes de psiquiatría que estén interesados en pertenecer a la academia, aunque la cuota anual será solo de 500 pesos por ser miembros en preparación. El día de hoy vamos a hablar sobre los aminoácidos excitatorios. ¿Cuál es la característica de la transmisión con aminoácidos excitatorios? Básicamente intervienen en muchas funciones. Están, al igual que el GABA, en diferentes áreas del sistema nervioso, en altas concentraciones. No son aminoácidos esenciales, es decir, no se requiere ingerir aminoácidos, esenciales. Estimulan prácticamente a todas las neuronas, a receptores para aminoácidos excitatorios en todas las neuronas, y el exceso de estos van a producir citotoxicidad. Es pues importante mencionar que se encuentran involucrados en algunas de las alteraciones neuropsiquiátricas, como la epilepsia, procesos vinculados a la isquemia cerebral, esquizofrenia, depresión, y en procesos de aprendizaje, como vamos a ver más adelante, en uno de los aspectos moleculares del aprendizaje que se llama potenciación a largo plazo. También mantienen el tono de estar despierto, ¿verdad? Son de estos neurotransmisores que nos mantienen alerta tónicamente. 2 de ellos son de mucha importancia, el glutamato y el aspartato, los cuales se van a fabricar a partir de la glucosa, básicamente a partir del ciclo de Krebs, este cortocircuito que habíamos visto cuando revisamos GABA, ¿verdad? Utilizan también las enzimas transaminasas, y el que se fabrica periféricamente no atraviesa la barrera hematoencefálica. Este concepto de barrera hematoencefálica es un concepto, además de ser un concepto vascular y en donde existen neuroglia también protegiendo la barrera hematoencefálica, también existen sistemas enzimáticos que degradan los neurotransmisores periféricos. El glutamato es principalmente recapturado por la glía, lo cual es muy importante de mencionar, puesto que la glía interviene en funciones también de neurotransmisión. Los receptores de glutamato son el AMPA, kainato y el NMDA, con sus diferentes subtipos. ¿Cuáles son las fuentes de origen? Además del alfa-cetoglutarato, que proviene del ciclo de Krebs, también hay otras fuentes como la ornitina, que es un aminoácido dibásico, ¿verdad? Y se forma por la acetilación de su grupo amino. Esto es muy importante de mencionar porque esta sería otra fuente de aminoácidos excitatorios. El oxalacetato, el glutamato, la glutamina y las paraginas son otras de las fuentes de donde se obtiene ahora el aspartato. Entonces, básicamente recordando, este es el ciclo de Krebs, donde se origina la glutamina, ¿verdad? Viene la glutamina transferasa, de los da el glutamato, que ya en sí es un neurotransmisor,
Pero si esta es una sinapsis GABAérgica, pues vamos a tener la GABA descarboxilasa en sus dos variedades, como habíamos visto, y esta se libera y actúa de manera inhibitoria. Aquí faltarían los receptores GABA-C, ¿verdad? Y también en este sistema la GABA también es recapturada para ser utilizada nuevamente en las funciones de obtención de energía. Entonces, por eso se habla de un cortocircuito del ciclo de Krebs. En el caso del glutamato, ¿verdad? La glutaminasa o GABA-T, ¿verdad? Nos va a dar el glutamato directamente, ¿verdad? Y este es un neurotransmisor excitatorio. ¿Qué es lo que hace? A diferencia de los receptores de GABA, aquí se utiliza aquí el ion que permite el paso. Algunos de los receptores es como el de NMDA, es el calcio, el cual además tiene la posibilidad de ser un señalizador a nivel subcelular. En esta parte vemos los subtipos de receptores que están acoplados a canal iónico, el receptor kainato, el receptor AMPA, el NMDA, y hay también receptores metabotróficos de estos sistemas de neurotransmisión. Y aquí está la glía, en donde se puede ver cómo hay un papel activo para la recaptura, ¿verdad?, de los aminoácidos excitatorios. ¿Por qué existen esos mecanismos? Pues porque el exceso de aminoácidos excitatorios, sobre todo glutamato, ejercen un tono a nivel de apoptosis de las neuronas, ¿verdad? Entonces es difícil manipular la fuente primaria de obtención de tanto aminoácidos excitatorios como de inhibitorios, porque estos provienen, como decíamos, de un cortocircuito del ciclo de Krebs, donde se obtiene glutamato, ¿verdad? Y en las neuronas GABAérgicas se obtendrá el GABA. Una vez que se libera, porque el glutamato también está a nivel de vesículas presinápticas, una vez que se libera, ¿verdad?, y ejerce su efecto sobre los neurotransmisores, aquí está el papel importante de los diferentes sistemas de recaptura. Hay varios sistemas de recaptura del glutamato y del aspartato, ¿verdad?, puesto que en exceso son citotóxicos. Entonces es liberado y aquí está la glutamina sintetasa, ¿verdad?, que va a transformar el glutamato en glutamina, y nuevamente se incorpora al ciclo de Krebs. Entonces esto nos habla de la eficiencia de las bombas que remueven el exceso de aminoácidos excitatorios para impedir el daño neuronal. El glutamato se almacena, se acumula mediante un mecanismo de transporte activo que utiliza magnesio y ATP, que es el BGLUT1, que es uno de los transportadores que ya se han clonado, y también existen otros sistemas de transporte, como el de los aminoácidos excitatorios E, que elimina el exceso de estos en el espacio extracelular. Existen dos sistemas de transporte activo que están acoplados a un gradiente electroquímico y dependientes de sodio, potasio e iones hidrógeno. El GLAST, que es el Glutamate and Aspartate Transport, el GLT1 y el EAAC1. El transporte de aminoácidos excitatorios en la neuroglia, ¿verdad?, también se hace por otros transportadores, como el Specific Neutral Amino Acid Transporter, que transporta glutamina, serina y glicina. Es un transportador bidireccional, como en el caso del GABA, y estos no son tan selectivos como en el caso de las catecolaminas. La glicina debe de estar presente para que funcionen los receptores NMDA. Aquí es importante comentar que la glicina a nivel central tiene un comportamiento de tipo excitatorio,
mientras que la glicina a nivel de médula espinal es inhibitorio. Y esto, como ya he comentado previamente, va a depender de el receptor, ¿sí? En el receptor a glicina periférico es sensible a estricnina, mientras que el central no lo es. Es posible que se libere simultáneamente el glutamato con glicina en terminaciones glutamatérgicas. Entonces hay los receptores ionotróficos, ¿verdad?, que en general van a permitir la entrada de calcio, el NMDA, mientras que el AMPA es de sodio. Y hay también los grupos de receptores metabotróficos que, como ya se ha mencionado previamente, van a ejercer una comunicación desde la membrana celular al genoma. Entonces aquí está en esta caricatura los receptores. Destaco el NMDA, el receptor AMPA, el receptor kainato y el grupo de receptores metabotróficos. Todos van a estar involucrados en diferentes funciones, algunas de ellas de complemento. Por ejemplo, el receptor NMDA y el AMPA son claves para este mecanismo de potenciación a largo plazo, en donde las neuronas, una vez que se activan, quedan disparando por un cierto tiempo, y existe de hecho un fenómeno llamado Kindle o de encendimiento, en el cual estos receptores forman parte, la parte molecular, ¿no? Entonces aquí están los receptores, tanto ionotróficos como metabotróficos, ¿verdad? El ionotrófico, metabotrófico, y obviamente la diferencia o los subtipos de NMDA, AMPA y kainato van a depender del predominio de las cadenas proteicas que estén en uno o en otro sitio. En el caso de los metabotróficos, ¿verdad?, también tienen que ver con calcio y con el AMP cíclico como segundos mensajeros. Esta es una idea a nivel de caricatura de cómo estarían los receptores. Por ejemplo, es el receptor NMDA, que tiene muchas similitudes al GABA-A. Es un receptor que tiene un alosterismo positivo por algunas moléculas que ustedes pueden ver acá, pero además tiene un ion central, que es el magnesio, que está ocluyendo, por decirlo de alguna forma, el canal iónico. Este receptor entonces funciona de la siguiente forma: está acoplado obviamente a sus ligandos, la glicina y el glutamato, pero tiene que haber un potencial de acción, ¿verdad? Este receptor es sensible a ligandos, pero también es sensible a voltaje, ¿verdad? Cuando llega el potencial de acción y hay los fenómenos de depolarización, el magnesio que está aquí sale y permite la entrada de calcio y de sodio, ¿sí? Una manera coloquial de hablar de este receptor sería un receptor quitapón, ¿sí? Es decir, se requiere la coexistencia tanto de los ligandos, en este caso glicina y glutamato, como el potencial de acción, la depolarización, que va a hacer que el exceso de sodio expela el magnesio, el tapón de magnesio que está en su interior. Ahora, en el interior de este receptor, ¿verdad?, también hay, vamos a ver que hay sitios de unión a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es el sitio de unión a la ketamina, por ejemplo, es el sitio de unión a la fenciclidina, que, como ustedes estarán ya pensando, son sustancias que se han implicado en la anestesia, en el mecanismo antidepresivo rápido de la ketamina, y la fenciclidina en los fenómenos alucinatorios. El AMPA básicamente es un receptor ionotrófico, ¿verdad?, que permite la entrada de sodio y que está básicamente activado también por moléculas de glutamato, que va a estar implicado en los mecanismos de facilitación de la frecuencia de disparo a nivel de las potenciaciones a largo plazo.
Ambos receptores AMPA y NMDA están presentes en todo el sistema nervioso central. Intervienen en el aumento del insulto del tejido nervioso porque son citotóxicos. Obviamente intervienen en funciones como los procesos de aprendizaje y memoria a corto y a largo plazo. Entonces aquí están las autorradiografías donde se pueden mostrar los subtipos de receptores NMDA, R1, R2A, RB, R2C y R2D. ¿Verdad? Y aunque como yo he mencionado están ubicuos, sí existen algunas vías glutamatérgicas, ¿no? Por ejemplo, del tálamo a las neuronas glutamatérgicas, del tálamo a la corteza prefrontal, ¿verdad? Y esas son las funciones que comentábamos anteriormente, tienen que ver con el mantenimiento tónico de la vigilia. De hecho, en esta zona del tallo cerebral, ¿verdad? Cuando se facilita en ciertas horas de la noche el inicio del sueño REM, de sueño de movimientos oculares rápidos, a través de estas conexiones colinérgicas, catecolaminérgicas y serotoninérgicas, el GABA es finalmente el que inhibe esto, pero las vías glutamatérgicas son las que echan a andar el sueño REM de manera oscilatoria cada 90 a 120 minutos a lo largo de la noche. Obviamente, como les he comentado, este receptor NMDA se parece mucho al GABA-A en cuanto a los sitios de unión y a que posee varios mecanismos intrínsecos dentro del receptor. Los dos sitios de unión, los ligandos típicos son el glutamato y la glicina, pero también hay poliaminas, el zinc, que también está en el interior del canal, y el magnesio, que obtura el canal para el paso de calcio y de sodio, ¿sí? Hay además un sitio de unión inhibitoria para la fenciclidina. Uno dice, ¿qué hace la fenciclidina? Si es un alucinógeno, un psicodisléptico de síntesis, es el Ángel 2, el polvo de ángel. Bueno, este es el sitio donde se une, y recordamos que una de las cosas que observaban los adictos a este tipo de alucinógeno es lo que se llama los flashbacks, patadas de mula. Esto es volver a estar en un estado de alucinación. También ocurre con el LSD, un estado de alucinación sin las drogas. Y esto se ha propuesto que sea, no porque esté la droga por ahí escondida como se especula a nivel del mundo no científico, sino porque hay un mecanismo de aprendizaje de los fenómenos alucinatorios. Es decir, una vez que se ha facilitado una vía, en este caso a través de los mecanismos de aprendizaje como son el NMDA, puede ser que se active de manera espontánea, ¿verdad? Este mecanismo alucinatorio, y es lo que los adictos llaman los flashbacks o patadas de mula, ¿no? Ahora, para los psiquiatras resultó ser un sitio importante porque algunos antipsicóticos de los llamados atípicos, como olanzapina y clozapina, tienen un sitio de unión en esta zona, y podría ser un mecanismo a través del cual tuviera un efecto sobre los síntomas positivos de la esquizofrenia. Esta es la caricatura del receptor NMDA, ¿verdad? Donde se pueden ver sitios, ¿verdad? Los sitios de unión a glutamina, el sitio por donde cual va a pasar el calcio, el sitio de unión a zinc, y dentro, ¿verdad? Dentro de este receptor estaría el magnesio, que es el quitapón de este receptor, ¿verdad? Entonces, la fenciclidina está dentro del canal de calcio, ¿verdad? De este receptor a NMDA. Cuando se une a este canal, cierra el canal, y entonces se presentan fenómenos de tipo alucinatorio. Los antagonistas de algunos de estos sitios, ¿verdad? Llevan a que el canal de calcio se cierre. Algunos son agentes neuroprotectores,
si estamos comentando que el exceso de estimulación del NMDA es neurotóxico, entonces algunos de estos agentes, no la fenciclidina, pero algunos otros, podrían tener un efecto neuroprotector, ¿verdad? Para que se estimule el receptor, requiere de la presencia simultánea de glutamato y glicina, o sea, son coagonistas, para abrir este canal de calcio, siempre y cuando existan las condiciones de voltaje características, no son ligandos a voltaje. La sobreactividad de este canal produce citotoxicidad, ¿sí? El aspartato no reconoce otros receptores como el AMPA y el caginato, solamente un subtipo de receptor. Los agonistas van a producir un aumento del tiempo de apertura del canal de calcio y son citotóxicos, ¿no? Esta codificación de 5 familias de genes que fabrican estos receptores, y el NMDA tiene múltiples sitios de regulación. 3 subfamilias, por ejemplo, codifican para un solo G, el NRI. La glicina, como comentaba, es diferente el sitio de unión a nivel periférico que a nivel central, ¿verdad? A nivel periférico funciona como el GABA, ¿verdad? Permite la entrada de cloro y esto hace que exista una hiperpolarización en su exterior, y el receptor a nivel periférico es sensible a la estrinina y es activado por la betalanina. La serina y la alanina, por analogía estructural, pueden actuar como agonistas de este receptor, y el magnesio funciona como un compuesto o tapón sensible a voltaje. Esto es muy importante porque aun cuando estén los dos ligandos, el glutamato y la glicina presentes, si no hay potencial de acción en la zona, no hay apertura del canal de calcio, ¿verdad? El sitio de reconocimiento de glicina es diferente para el receptor periférico. Este central es sensible a voltaje y es antagonizado por la MK801 y por la ketamina, que es un anestésico. También hay otros antagonistas, pero del canal, de la apertura del canal, es la fenciclidina, y los cambios en el pH inhiben la apertura del canal a calcio. También es sensible a los cambios de pH, ¿no? Estos son los sitios de unión a este tipo de receptores en el hipocampo de rata. Los receptores de AMPA y caginato mueven corrientes de sodio del espacio extracelular al intracelular. La cicotiacida modifica la sensibilidad de los receptores a AMPA, y la concanavalina a los receptores a caginato. Los dos tipos de receptores son estimulados con quinaxalinedionas. Los receptores metabotróficos a glutamato son presinápticos y están entonces regulando los niveles de aminoácidos excitatorios en la hendidura sináptica. Están acoplados a proteína G y su nomenclatura es MGLUR1 a R8. Dependiendo de las señales intracelulares que activan, se dividen en el grupo 1, estimulantes de los fosfoinócitos, y la fosfolipasa C, que a su vez liberan calcio intracelular. El grupo 2 y el grupo 3 inhiben a la adenosiclasa y son modificados por la toxina pertussin. Los receptores metabotróficos al glutamato postsinápticos están regulados a través de proteína G, una serie de canales iónicos sensibles a ligando y a voltaje. ¿Sí? Son canales de calcio y canales de potasio. Ahora, ¿por qué se habla tanto de estos receptores en los mecanismos de aprendizaje? Bueno, pues básicamente porque están interviniendo en un mecanismo que es el de la potenciación a largo plazo, ¿sí? En donde esta es conocida como LTP, Long Term Potentiation, ¿verdad? Donde un grupo de receptores postsinápticos
después de ser estimulados de manera continua, van modificando su número y su afinidad, ¿sí? Estos dos receptores, ¿verdad?, van a ir modificándose. Primero hay una primera parte donde aumentan los receptores AMPA, que hace que exista mayor influjo de sodio al interior, y en una segunda parte, ¿verdad?, lo que se van a modificar son los receptores ANMDRA, ¿no? Entonces estos van a aumentar y va a aumentar la activación de calcio, que, como decía yo anteriormente, están funcionando como un segundo mensajero. En esta parte lo que ha aumentado básicamente son los receptores AMPA y NMDA, pero esto lo vamos a ver mejor ejemplificado en una animación que les voy a presentar. The human brain is capable of storing information for as little as 30 seconds in short-term memory, or a lifetime in long-term memory. Think about the last time you studied for a test. The process of studying activates various pathways within your brain. The continued activation of these pathways is what leads to memory retention for long periods of time. Long-term memory has been associated with a horseshoe-shaped structure within the brain referred to as the hippocampus. This structure is found in both hemispheres of the brain within the medial temporal lobe and coordinates the storage and retrieval of memories. A closer look at the hippocampus reveals some major structures: the dentate gyrus, the CA1 and CA3 regions. Memory processing begins when signals enter the dentate gyrus from the entorhinal cortex via axons of the perforant pathway. Granule neurons, a type of cell within the dentate gyrus, synapse onto pyramidal neurons within the CA3 region. The CA3 neurons connect their axons, referred to as Schaefer collaterals, to the CA1 pyramidal cells. From here, the information is passed to the subiculum and then back out to the entorhinal cortex. A process referred to as long-term potentiation, LTP, is thought to be the cellular and molecular underpinnings of memory. LTP is a long-lasting enhancement in signal transmission between two neurons after repeated stimulation. LTP has been most commonly studied at the synapse between the Schaefer collateral axons of the CA3 neurons and the CA1 pyramidal cells. A closer look at the CA3-CA1 synapse reveals various structures that are involved in LTP. On the postsynaptic cell are both NMDA and AMPA receptors. These receptors are usually localized together at many postsynaptic sites and are activated after the binding of the neurotransmitter glutamate. The AMPA receptor is permeable to sodium ions. The NMDA receptor is also permeable to sodium, but more importantly, it has a high permeability for calcium. The NMDA receptor is also blocked by magnesium, which prevents the ions from passing through the receptor. When an action potential travels down the Schaefer collaterals, it leads to the release of glutamate, which binds to both the NMDA and AMPA receptors. When a low-frequency action potential is propagated down the Schaefer collaterals, a small amount of glutamate is released. The AMPA receptors will open and allow an influx of sodium into the CA1 postsynaptic cell. This causes a slight depolarization event in the postsynaptic cell. The glutamate also binds to the NMDA receptors, but no ions will pass through the pore due to the magnesium blockade. While the small amount of neurotransmitter release signals a response, it is not enough to cause LTP. This is comparable to you studying material for only a few times. You will not activate a high-frequency action potential from studying for just a short while. When a high-frequency action potential travels down the Schaefer collaterals to the terminal,
a larger amount of glutamate is released from the presynaptic terminals. This is comparable to you studying for longer periods. This results in higher frequency action potentials. When glutamate binds to the AMPA receptor, a greater depolarization event occurs. The AMPA receptors remain open longer due to the increased concentration of glutamate, which allows a larger amount of sodium to enter through the AMPA receptors. This influx of sodium causes a large depolarization event in the postsynaptic cells, which repels the magnesium blockade from the NMDA receptors through a process known as electrostatic repulsion. At this point, the NMDA receptor, with glutamate bound, allows sodium and calcium to enter through its pore. In this way, NMDA receptors are known as coincidence detectors because they require a presynaptic and postsynaptic event for channel opening. The binding of presynaptically released glutamate and a significant postsynaptic depolarization via activation of the AMPA receptors. As previously mentioned, LTP is the process of strengthening the connections between two neurons. The influx of postsynaptic calcium acts as an important secondary messenger, activating many secondary intracellular cascades. The increase in calcium contributes to two phases of LTP, early phase and late phase. During the early phase, the calcium binds to its respective binding proteins and causes the insertion of new AMPA receptors onto the postsynaptic cell membrane at the active CA3-CA1 synapse. These AMPA receptors are stored in the postsynaptic CA1 internal cell stores and will only insert when there is a large influx of calcium through the NMDA receptor. This allows more AMPA receptors to be available for future depolarization events. The early phase changes last for only a few hours and require a brief increase in calcium levels. During the late phase, a prolonged influx of calcium causes an increase in transcription factors, ultimately resulting in gene expression and new proteins to be synthesized. Some proteins resulting from this process include AMPA receptors, which are inserted into the postsynaptic cell membrane at the synapse. In addition, there is an increase in the synthesis of proteins called growth factors. These are involved in the formation of new synapses, which is the basis for synaptic plasticity. Your brain can change as you learn. These synapses are formed between the CA3-CA1 neurons, allowing for a stronger connection between the two neurons. The late phase changes can last 24 hours up to a lifetime. It is important to remember that LTP is not a mechanism. It is an outcome of the increased activity between two neurons. This results in an increase in AMPA receptors and synaptic connections, which allows the low-frequency action potential to cause a greater depolarization event in the postsynaptic terminals. This is the foundation of memory. However, the hippocampus is not the only brain region that processes memories. Memory processing occurs in many other regions, including parts of the cerebral cortex. Studying activates various pathways throughout your entire brain. Continuous activation of the same pathways will create high-frequency presynaptic action potentials and postsynaptic activation in those paths. It is now clear that these pre- and postsynaptic events strengthen the connections in the specific pathway. This strengthening is what contributes to your ability to recall the material when writing your exam. Lo anterior nos indica que existen reforzamientos en algunas sinapsis que es lo que se le ha llamado ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo que hay un aumento en el número de sinapsis que dan la habituación a largo plazo y la sensibilización a largo plazo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con los fenómenos
de plasticidad neuronal. Y este concepto de plasticidad consiste en un reforzamiento o a veces de atenuar. También hay una depresión a largo plazo, ¿verdad? Hay la long-term potentiation y hay la depresión también a largo plazo, dependiendo de las funciones que se quieren reforzar o inhibir. Y este tipo de sutileza a nivel de la sinapsis es lo que hace que en algunas condiciones la gente refuerce ciertas patologías. Por ejemplo, en la ansiedad social, ¿verdad? Las personas están adelantándose a un evento catastrófico que no ha ocurrido, y que quizá nunca ocurra, pero ellos están teniendo un reforzamiento a nivel de imaginería de que van a cometer algo que los va a poner en ridículo. Entonces, quizá a nivel de la exposición graduada, que es como se trata este tipo de pacientes, estamos modificando la plasticidad cerebral. Entonces, esta plasticidad cerebral tiene que ver con este fenómeno que les he comentado de la potenciación a largo plazo, en donde hay el aumento de los receptores AMPA que permiten la entrada de sodio, que eventualmente va a movilizar el tapón de magnesio del interior de la sinapsis, ¿verdad? Estos son mecanismos importantes que se han implicado, por ejemplo, en epilepsia, en otras formas de aprendizaje. Hay una epilepsia experimental que se llama kindling, en la cual se aplica un estímulo de baja intensidad no convulsivo en una zona, en un animal experimental. Este estímulo se aplica cada 24 horas y lo que los experimentadores están viendo es que cada día, ¿verdad?, hay un aumento en la respuesta. Es decir, en el día 3 o 4, el animal que nada más tenía un fenómeno a nivel de una pierna, ahora lo va a tener en la pierna y en la pata del mismo lado. Luego según se sigue estimulando, se va a aumentar a la zona contralateral, hasta que más o menos en el día 16, más o menos 2 días, el animal con este tipo de estímulo que se llama encendimiento o kindling llega a convulsionar. Una vez que se ha logrado este hecho de tener un modelo de convulsión y se estimula un mes después, el animal ya no requiere de pasar por todos los eventos que pasó previamente, sino que convulsiona con un solo estímulo subumbral. Eso es el fenómeno de encendimiento o kindling. Algunas de las sustancias antiepilépticas que usamos tienen un efecto anti-kindling, ¿no? Por ejemplo, la carbamazepina, la oscarbazepina, retardan el establecimiento del kindling, de este fenómeno de encendimiento. Y Robert M. Post, un psiquiatra, en 1980, propuso que quizá algunas formas de trastorno bipolar pudieran ser explicados por este fenómeno. Por eso utilizamos algunos agentes antiepilépticos para el manejo de los trastornos bipolares. Por lo que él observó fue que si la primera aparición de un cuadro de hipomanía o manía ocurría entre 15 y 18 años, el segundo ya no tarda tanto, el segundo tarda quizá un par de años, y si revisa uno las historias clínicas de estos pacientes, se va acortando la distancia de los intervalos. Si no se trata, claro, en pacientes no tratados, se va acortando la latencia entre una crisis y otra, y él y otro grupo de autores consideraron esto como un fenómeno muy parecido al Kindle, y por eso iniciaron su tratamiento con carbamazepina, y ahora se ha generalizado a otros antiepilépticos. No solamente en este tipo de estimulación, ¿verdad?, se facilita el potencial de acción, sino como ustedes pueden ver en esta figura, ¿verdad?, hay un aumento en el grosor de los axones y en las espículas, ¿verdad?, como resultado de la expresión
de estos receptores AMPA ante determinadas situaciones. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Cuando un animal está aprendiendo, ¿verdad?, aumenta el número de espículas que se pueden medir histológicamente, pero si se dan, por ejemplo, algunos antibióticos que bloquean la fabricación de proteínas, se observa totalmente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, con la anisomicina se observa que hay una disminución del número de espículas, ¿verdad?, que se fabrican como resultado de los procesos de aprendizaje. Entonces esto es lo que podríamos llamar plasticidad, y obviamente está en algunos en la base de algunos eventos como las adicciones. En esta diapositiva comentamos el espectro de excitación del glutamato. Se parece un poco a la que les mostraba yo en el caso del GABA, relacionado a los agonistas inversos y agonistas sin ningún efecto, antagonistas sin ningún efecto. Pero aquí es, dependiendo de la cantidad de glutamato o de los cambios en los receptores, vamos a pasar desde una excitación normal a un exceso, como decíamos en la manía, en los ataques de pánico, hasta el daño que se puede observar como resultado de una isquemia cerebral. Es decir, en la isquemia cerebral hay un grupo de neuronas que dejan de recibir sus nutrientes, tienen apoptosis, pero además se liberan grandes cantidades de aminoácidos excitatorios que van a aumentar el daño. El daño se tiene que controlar, se tiene que detener para evitar la citotoxicidad generalizada. Entonces, entendiendo la bioquímica de los aminoácidos excitatorios, ¿verdad?, vamos a entender cómo es posible que se pueda modular este fenómeno de destrucción de citotoxicidad que ocurre sobre todo en problemas de isquemia. Aquí están algunas de las sustancias que manipulan pues el receptor NMDA. Dos conocidas de ustedes son la ketamina y la fenciclidina, la memantina, que se ha propuesto en el manejo de algunas formas de demencia con pocos resultados, ¿verdad? Y obviamente el involucramiento del glutamato en la patología psiquiátrica, ¿verdad? Uno de ellos está apoyado por algunas evidencias farmacológicas, por ejemplo, el efecto alucinatorio de la fenciclidina, después de varios días de haberla usado, pues llama la atención que podría estar siendo un efecto similar a lo que ocurre en la esquizofrenia, ¿verdad? Y algunos antipsicóticos, como les he comentado, atípicos, como clozapina y olanzapina y el aripiprazol, actúan precisamente. Uno de los sitios de acción es en el sitio que ocupa la fenciclidina, es decir, no es el sitio antipsicótico, pero sí podría ser uno de los sitios que disminuyera los síntomas positivos. ¿Cuáles son los síntomas positivos en la esquizofrenia? Las alucinaciones, preferentemente son auditivas, aunque también hay visuales, táctiles, los delirios, básicamente que están descritos algunos, las conductas bizarras, ¿verdad? Los trastornos formales del pensamiento en cuanto al discurso incoherente o no coherente, y los estados de agitación. Todo esto se modifica con el manejo de estas zonas de los receptores NMDA. Mientras que poco tienen que ver los sitios, y poco tiene que ver hasta la actualidad con algunos de los síntomas negativos, como son el aplanamiento afectivo, la alogia, la apatía, la anedonia y la atención deficiente. Ahora, ciertamente son mejores los atípicos para el manejo de esto que
los antipsicóticos típicos, algunos de los cuales inclusive aumentaban la expresión de estos síntomas. Entonces, básicamente esto es porque los síntomas positivos están localizados anatómicamente a nivel telencefálico, ¿verdad? Desde los síntomas afectivos en la corteza prefrontal, mientras que los síntomas agresivos y cognitivos son más de amígdala, de corteza prefrontal, los síntomas cognitivos de la corteza orbitofrontal, ¿no? Entonces, hay una anatomía, pues, de los síntomas positivos y negativos, y ciertamente todavía nuestros antipsicóticos no están modificando todos estos sitios, pero bueno, si modifican estos, esto hace que el paciente pueda tener hasta cierto punto una buena funcionalidad. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos en la esquizofrenia? Los que van a ser un deterioro cognitivo que lleva a la incapacidad del paciente, problemas del mantenimiento de metas, el foco de atención, problemas de atención para evaluar ejecuciones y su funcionamiento, problemas para modular su conducta en función de las circunstancias sociales, ¿verdad? Problemas de aprendizaje en series, problemas de la fluidez del lenguaje, tienden al lenguaje tangencial, problemas en la resolución de los mismos problemas, ¿no? Y las anormalidades en el sistema de receptores NMDA se han propuesto como uno de los factores, ¿no? De hecho, hay ahora una entidad nueva que es la encefalitis por anticuerpos NMDA, que tiene ciertas características, como veremos, que se pueden diferenciar. Esto es la aparición de la psicosis fuera de las edades típicas que ocurren en la esquizofrenia, y en algunos casos puede ser revertida hasta cierto punto. Entonces es el sitio de acción de la fenciclidina, que está dentro del canal iónico y que es un sitio alucinatorio, es el mismo sitio al cual se pega la ketamina, ¿verdad? Que van a tener un efecto sobre la activación selectiva de las neuronas piramidales prefrontales. Es una de las cosas que tiene el esquizofrénico, es básicamente un problema a nivel prefrontal, a nivel de la inhibición de la toma de decisiones y, de manera central, de juicio. ¿Sí? El juicio de realidad, el cual nos permite saber si es permisivo hacer una cosa o no hacerla, o criticar nuestro medio ambiente. Esto es lo que está más alterado en pacientes psicóticos, en especial en la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, básicamente es la hipofunción en estas zonas a nivel prefrontal, lo que hace que estén manifestándose los síntomas positivos, ¿verdad? Y hay toda una circuitería, ¿verdad? Que nos está explicando algunos de los síntomas de los pacientes con esquizofrenia. Obviamente el glutamato y los NMDA no son todo. Hay que incluir en cualquier hipótesis de la esquizofrenia la dopamina y quizá la serotonina, ¿sí? Pero bueno, poner al NMDA en el centro de la atención psiquiátrica en esquizofrenia ha sido muy importante. ¿Sí? Esto nos ha llevado a una serie de modelos, por ejemplo, a un fenómeno de desconexión entre neuronas piramidales, las cuales están habitualmente interconectadas en estos circuitos que son como columnas, ¿verdad? Y hay un defecto, al parecer genético, en la paralbúmina. No fabrican GABA de manera adecuada por defecto de esta enzima de la GABA D67. ¿Cuáles son las consecuencias de este defecto del NMDA? Al no fabricar GABA hay un aumento de los receptores GABA alfa 2, no hay freno al glutamato y este produce una hiperactividad de ciertas células piramidales en la corteza prefrontal, y eso explica también la baja de la actividad de la dopamina frontal.
¿sí? Una de las cosas reportadas más frecuentemente en esquizofrenia es hipoactividad dopaminérgica prefrontal, mientras que hay hiperactividad dopaminérgica en el núcleo accumbens. Esta aparente contradicción se podría explicar por esto que acabo de comentar. Aunque decíamos que las vías, que las zonas, el glutamato está ampliamente distribuido, sí hay algunas vías más o menos claras: la córtico cerebral, la corticostriada, la hipocampo estriado, la tálamo cortical, que es la que nos mantiene despiertos, la corticotalámica, córtico directa y la córtico-cortical indirecta, ¿sí? Ejemplificadas en esta diapositiva, ¿verdad? Esta sería la que nos mantiene despiertos, ¿verdad? O que nos permite ingresar a sueño REM. Otras vías glutamatérgicas que se encuentran dentro de la misma corteza cerebral, en el núcleo accumbens, ¿verdad? En donde esta es la que a veces entra en cierta discusión, puesto que sí, efectivamente estas zonas del accumbens están activas, pero esto a su vez hace que se inhiban las zonas dopaminérgicas a nivel prefrontal. Entonces esta vía glutamatérgica córtico-tallo cerebral aumenta de actividad con la glutamina a nivel de las neuronas prefrontales, produce aumento en liberación de dopamina que viene del núcleo ventral tegmental anterior, y sobre todo en la estimulación del núcleo accumbens. Este es el resultado de una interacción entre factores genéticos en el medio ambiente. Esto es epigenética. Bien.